Cordial saludo, les habla Yanitze Gutiérrez González, soy maestrante de Psicología Comunitaria de la UNAD, quien en calidad de estudiante de la asignación Mediación Cultural y para el tutor Luis Guillermo Monsalve y compañeros, traigo ante ustedes en esta oportunidad una entrevista con un mediador cultural. Entendiendo que el mediador cultural es esa persona que sirve de intermediario y que administra los momentos y las maneras en que entran en contacto las culturas, la figura del pastor como líder comunitario está asociada a esa figura pacificadora, con sentido común, responsabilidad y las herramientas necesarias para intervenir en las diversas situaciones que se presentan de conflicto dentro y fuera de su comunidad. A esta figura pastoral acuden con frecuencia personas en conflicto, sea de tipo racial, étnico, cultural, económico o familiar, para llegar a acuerdos que faciliten la sana convivencia. Es así que quiero presentarles entonces al pastor William Calderón Rojas y aprovecho, pastor, para darle la bienvenida y agradecerle que haya accedido a esta entrevista virtual. Gracias, Yanitze, por haberme invitado a este espacio. Muy contento de poder estar aquí con usted. Quiero preguntarle cuáles son los problemas más frecuentes con los que usted lidia como mediador cultural dentro y fuera también de su comunidad. Sí, quisiera primero ubicarnos geográficamente. Jamundí está en el sur del departamento del Valle del Cauca y es el último municipio hacia el sur. Aquí hay una gran cantidad de culturas. Están por un lado las negritudes, asentamiento de negritudes, asentamiento indígena, personas que vienen de grandes ciudades, personas que vienen con conflictos. Entonces, dentro de esta comunidad se generan muchísimas diferencias. Sumémosle a eso también que ahora han llegado personas venezolanas, ¿verdad?, que también traen sus propias costumbres. Y están los raizales, que se adhieren y son personas que no quieren cambiar. Entonces esto genera muchísimos desacuerdos. Eso es dentro. Y fuera, pues están las creencias, el fanatismo, la religiosidad, la intolerancia, las actitudes erradas, el bochinche. Al fin, al cabo, hay ese proverbio popular que dice que pueblo chico, infierno grande, todo se conoce, todo se sabe. Entonces, ese es el papel. Hay que trabajar sobre todas estas áreas. Mucho por hacer, mucho por mediar culturalmente, por lo que me doy cuenta. Ahora, partiendo del hecho de que un mediador cultural es esa persona que sirve de intermediario para encontrar y ofrecer soluciones directas entre dos partes en conflicto, en este crisol que usted expone dentro y fuera de su comunidad, ¿por qué se considera usted un mediador cultural? Porque dentro de esta sociedad, llamando sociedad, un grupo de culturas donde están todas unidas y comparten un espacio geográfico específico, pues se generan muchísimos problemas. Al haber diversidad de culturas, hay diversidad de puntos de vista sobre muchísimas cosas. Unos ven el matrimonio de una manera, no es el mismo para la persona negra el matrimonio como es para la persona indígena, ni para la persona citadina. Sus costumbres, sus raíces ancestrales hacen ver todas estas cosas de manera diferente. En cuanto al trabajo, en cuanto a la educación, para unos importantes, para otros no es tan importante. Entonces, todas estas cosas hacen que ellas choquen entre sí, hayan roces, y siempre van a haber conflictos que hay que resolver.
donde hayan personas reunidas haciendo trabajo comunitario, haciendo trabajo para la sociedad o invirtiendo cualquier tiempo en algún grupo, siempre van a haber problemas, siempre van a haber diferentes puntos de vista y entonces es cuando yo entro en acción, porque estas personas vienen a mí buscando la solución, buscando la orientación para esos desacuerdos y para poder conciliar y seguir adelante con el trabajo que se esté haciendo. Qué importante función y responsabilidad la de un mediador cultural. Valores cristianos o humanos, podríamos decir, son la paz, el perdón, el respeto y la igualdad. Quiero preguntarle de qué maneras estos valores se ven afectados en su comunidad y cómo los ha resuelto cuando se afectan. Sí, Yanitza, el conflicto es inherente a la propia existencia humana. No podemos quitarlo ni tampoco lo podemos borrar. No podemos imaginar una vida sin conflictos porque los conflictos, los obstáculos y todas estas cosas son el ingrediente activo que nos dinamiza, que nos levanta, que nos anima, que nos hace reaccionar. Entonces no podemos negarlo simplemente, hay que gestionarlo, ¿sí? Yo no le soluciono el problema a nadie, yo lo que hago es gestionar hasta donde ellos me permiten, ¿sí? Usando el diálogo, el acuerdo, el saber escuchar activamente a cada una de las partes, pero yo lo que realmente hago es ser mediador, tratando de escuchar atentamente y ponerme en los zapatos de cada una de las partes para poder entender y no tomarme las cosas de manera personal. Y siempre trato de ser objetivo en cuanto a estas cosas que se revisten de sentimientos, percepciones erradas y que no son tan fáciles de manejar. Pero hay que tratar de buscar la mediación. Siempre me he preguntado qué tan fácil o difícil puede ser para un mediador cultural ser objetivo, y por eso quisiera preguntarle si puede mencionar en esta entrevista un caso puntual de una experiencia en la que usted sirvió como mediador cultural y si nos la puede compartir, por favor. Sí, con esto de la migración de las personas venezolanas, de las familias venezolanas, ¿verdad? Aquí en este municipio hay personas de muy buen corazón que han alquilado sus casas o una alcoba o dos alcobas para un matrimonio. Lo han hecho de buen corazón, como dije anteriormente. Estas personas venezolanas se ayudan mutuamente, entonces donde le alquilaron a un matrimonio, esposos y un hijo, pasaron de ser en una semana a ser el doble, a ser 7, 8, 9, y empiezan esos problemas y esas cuestiones, ¿verdad? Porque se le alquiló a 3 personas, pero se ocuparon de 10 personas y pagan lo mismo, pero son 10 personas que se bañan, 10 personas que utilizan la máquina de planchar, 10 personas que hacen, todo se multiplica por 10. Ahí entro yo entonces a tratar de pacificar esa situación. Difícil, no es igual 2 que 10 o 3 que 7. Permítame preguntarle, ¿sigue algún esquema o se basa en algún método cuando reúne a 2 partes en conflicto como esta que acaba de mencionar? Yanitza, no se puede preparar para la realidad, porque cada persona es particular, cada familia es particular, así como tenemos nuestra huella dactilar, cada situación, ninguna de las personas la vive de la misma manera, con la misma intensidad y con el mismo dolor.
Entonces, poder decir que nos preparamos para esto, que seguimos algún método, es muy difícil, ¿verdad? Ya cuando hay llantos, gritería, cuando hay amenazas, eso es muy complicado. Sin embargo, para dar la primera iniciativa, los primeros pasos para llegar a la conciliación y para llegar a poder escuchar y tratar de solucionar todos los problemas, lo primero que hacemos es citarlos, lo segundo escuchar sus razones de la situación, de por qué están aquí, escuchar su problema, empezar a quitar esas percepciones, perjuicios, cosas erradas, muchas de estas cosas, y empezar a generar un ambiente de respeto, de conciliación, de tolerancia, de tratar de decir a la persona que pueda vivir entender lo que la otra persona está viviendo para poder llegar a muy buen puerto, a una muy buena solución. Eso de ponerse en los zapatos del otro es toda una tarea y no es fácil de lograr. Por eso permítame preguntarle, Pastor William, ¿qué destrezas o habilidades ha adquirido usted con el tiempo que usted considera que lo han ayudado a ser un mejor mediador cultural? Tampoco podemos cosificar la mediación. Ojalá lo pudiéramos hacer, pero es un proceso de aprendimiento día a día, problema a problema. Uno va aprendiendo sobre esto, pero como decía anteriormente, cada caso es particular y sin igual. La mayor destreza es la capacidad de llevar las partes del conflicto a que lleguen a un acuerdo, ¿verdad? A que entraron rasgándose las vestiduras, jalándose los cabellos y lanzando amenazas y puedan salir de ese lugar donde los hemos citado de una manera que se den la mano y haya respeto. Gran trabajo. En su experiencia, ¿siempre se llega a un acuerdo? ¿Siempre se resuelve un conflicto? ¿Qué lo impide y qué lo facilita? No, muchas veces no se puede llegar a un acuerdo. Muchas veces no se puede llegar a acuerdos. Hay cosas que están muy arraigadas en la cultura, en el modo de ver y de vivir esta persona, y definitivamente no se llega a ninguna negociación. Entonces, desafortunadamente no siempre se llega a un buen acuerdo. Y siempre se resuelve un conflicto, no, tampoco. Nos falta educación, nos falta que miremos hacia la cultura, hacia la diversidad de la cultura, nos falta tolerancia, nos falta ser más dadivosos, nos falta pensar en el prójimo, nos faltan muchas cosas sobre esto y sobre todo nos falta educación. Tenemos que mirar hacia allí porque, como decíamos anteriormente en alguna de las preguntas, el conflicto no se va a ir, las diferencias siempre van a existir, entonces nos falta esa educación para que a medida en el tiempo podamos ser pacificadores y podamos ser personas mucho más tolerantes. Para terminar, Pastor William, una última pregunta. ¿Qué hace a un mediador, según usted y su experiencia, un buen mediador cultural? Si me puede regalar cuatro características que hacen a un mediador cultural, un buen mediador cultural. ¿Cuáles serían según su experiencia? Bueno, yo creo que la primera característica de un buen mediador es la credibilidad. La credibilidad, que la gente se acerque a ti, te busque porque realmente puedes llegar a ser ese árbitro, esa persona que se necesita en medio de ese conflicto.
La segunda es la confidencialidad. Es algo que se ha perdido, pero que se necesita recuperar. De lo que se habla allí es algo serio, que está haciendo que algo esté funcionando mal y la gente quiere estar segura de que hay esa confidencia, de que puedo abrir, puedo expresarme con toda tranquilidad y eso es muy importante. Una tercera sería la paciencia, una paciencia porque conflictos de años, conflictos que llevan muchísimo tiempo arraigados en la cultura y que no nos hacen ver a nuestro paisano o a la persona extranjera como hermano, sino como alguien que me viene a usurpar o a robar o me viene a quitar. Entonces necesitamos aprender a ser pacientes sobre esto. Pacientes, los problemas van a seguir existiendo. Necesitamos ser pacientes. Y una cuarta, la imparcialidad. La imparcialidad. No tratar de inclinarnos a ninguno de los sectores o apoyar a uno más que al otro, sino ser totalmente imparcial en el juicio, donde tú no vas a sacar ninguna ventaja, pero tampoco vas a hacer que las otras personas se sientan usurpadas en lo que les ha llevado al conflicto. Y podríamos decir tal vez una quinta: hay que saber escuchar con atención cuáles son los problemas, lo que los han llevado a que estén en la oficina buscando una solución. Excelentes características para un buen mediador cultural, mucho que reflexionar, mucho que pensar. Quiero agradecerle, pastor, por su tiempo, porque sé que es limitado, es escaso y aún así accedió a esta entrevista. Me comentaba antes de conectarnos que hace 26 años está sirviendo allí como líder comunitario en Jamundí, que es el lugar donde usted sirve como pastor. Gracias entonces por esta entrevista una vez más y hasta la próxima. Que esté muy bien. Bueno, muchísimas gracias a usted también por haberme invitado y adelante con sus estudios. Que esté muy bien. Gracias.